Soy de esa vieja escuela en donde tú no tendrías por qué ir a descansar, porque precisamente por eso se llama residencia. Recibes un salario, eres sindicalizado como residente, así como tienes derechos, pues tienes obligaciones. Sí. Llegan a alguien por maldad de... Pero la novatada, ¿no? La novatada, llegan y te tocan con el guante lleno de... Con el guante que estuvo haciendo la disección del cadáver ahí. A ver, dame tu volumen. De tu volumen. También sabías que el médico residente puede ser demandado y también puedes llegar a tener que presentarte Claro. en un ministerio público por una demanda médica. Y cuando me puse a leer el libro, venían las ecuaciones matemáticas con las cuales se podía describir el movimiento del cono de circunducción del hombro, todo el rango de movimiento del hombro. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me están poniendo ecuaciones aquí? O sea, yo estudié medicina, no estudié ingeniería, ni estudié nada de eso. Pero ese es el error número uno de los pacientes también. No es una cuestión del médico. A ver, yo soy como paciente, yo soy Gustavo. Doctor, ¿usted quién es? Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo, el doctor Gustavo Cayetano Báez, y el día de hoy tengo el placer de presentarles a uno de mis mejores amigos, el doctor Damián Sánchez, especialista en cirugía de trauma y ortopedia. Él ahorita es el profesor titular de la especialidad en una de las unidades médicas de alta especialidad aquí en la República Mexicana, de las cuales no hay muchas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y él tiene una gran responsabilidad con la educación nueva, de nuevas generaciones, de nuevos médicos que se dedican a esto de la ortopedia, y que el enfoque de este podcast es con la finalidad de poder ser instructivos y que finalmente ustedes puedan aprender qué es lo que ha cambiado, qué es lo nuevo y qué es lo que se viene con las nuevas generaciones, para que ustedes puedan tener una facilidad tanto para saber elegir el médico, como para saber elegir tu sede, como para saber elegir tu especialidad, que si es la ortopedia, bienvenido. Entonces le demos la bienvenida al doctor Damián Sánchez. Gracias, gracias. Que estudió conmigo la carrera, lleva ya varios años soportándome. Cuando entramos a la Facultad de Medicina, desde el primer día, conozco a Damián Sánchez, y bueno, son ya varios años después de, ¿no? Sí, amigo, como pues ya bromeo con mi esposa de que tengo más tiempo de conocerte a ti que a ella, de hecho. Sí, no, la realidad es que ya tenemos mucho tiempo de conocernos. Estuvimos juntos durante la especialidad, durante la carrera, y Damián es una persona muy estudiosa, fue uno de los primeros promedios en la Facultad de Medicina, y actualmente tiene esa gran responsabilidad con los médicos residentes. Es una responsabilidad muy grande. En nuestro país, el que quedes en una especialidad no es nada fácil. Ahora imagínate ser profesor titular de más de 40 residentes que hemos llegado a tener en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en Veracruz, una sede que ha sufrido muchos cambios en cuestiones estructurales y en cuestiones de educación, como mucha gente lo ha visto a través de las redes sociales. En la actualidad, el no hacer guardias, el que la educación o el ser estrictos ha ido cambiando poco a poco. Y bueno, mi pregunta, ¿cómo has visto esa parte? Digo, ya no me tocó vivirla en el Seguro Social, porque para mucha gente que ya me conoce, saben que renuncié hace 9 meses al IMSS, pero justamente renuncié en un cambio y en una transición increíble. Para aquellos que me conocen, tengo 17 años sacando generaciones de residentes también junto con Damián, y la realidad es que muchas de esas generaciones pudieran opinar que fuimos muy estrictos, y que para nosotros mismos, los maestros, fueron personas muy estrictas en nuestra preparación. Y en la actualidad, claro, con estos cambios, ¿cómo ves ese cambio generacional y cómo ves ese cambio de estructura en la cuestión de la residencia? Ha sido algo gradual porque, bueno, para quienes no estén en el ámbito médico y que tal vez no sepan, el esquema educativo o el programa ha cambiado incluso desde antes de que nosotros entráramos a la especialidad, pues era distinto. Cuando tú y yo hicimos la especialidad, nos tocó todavía un esquema en el que las guardias se hacían ABC y eran guardias de 36 horas. Por ejemplo, si tú entrabas el día de hoy a las 7 de la mañana, te quedabas todo el día de hoy, toda la noche de hoy, hasta mañana a las 7 de la mañana, y mañana a las 7 de la mañana tú tenías que quedarte 12 horas, aproximadamente 8 o 12 horas más.
Entonces, el día que te tocaba guardia, salías del hospital hasta el día siguiente, aproximadamente 6 de la tarde. A veces, si había mucho trabajo, Sí, 9, 10 de la noche. Y eso ¿no? sí no tenías pendientes, porque al final de cuentas nosotros salimos 9, 10 de la noche. Si ustedes me Exactamente, ¿no? preguntaran a mí, a lo mejor no fui el mejor R1 y lo confieso, así como muchos a lo mejor de los que están viendo este podcast van a decir, me identifico con el doctor, no fui el mejor R1, pero si tú tienes muchos pendientes, si te atrasas, pues saldrás a las 9, 10 de la noche o a lo mejor hasta la 1, 2 de la mañana, vas, duermes y a las 5 de la mañana tienes que regresar Claro. a hacer la lista. Claro, entonces, bueno, eso fue lo que nos tocó a nosotros. Después, hace aproximadamente, que será unos 6, 7 años, se dio el cambio en el cual ya no eran guardias ABC. A nosotros nos tocaba hacer, por ejemplo, guardia hoy, mañana salíamos, pasado mañana no teníamos guardia y tras pasado mañana volvíamos a estar de guardia, eran guardias ABC. Después, te digo, hace como 6, 7 años se dio el cambio a guardias ABCD. O sea, se aumentó un día más de descanso, pero seguía estando de que al día siguiente tú no te retirabas en la mañana, sino que tenías que quedarte a tus actividades asistenciales que tenías que realizar. Y ahorita precisamente está muy en boga y se viralizó en redes sociales que a partir de este año se lanzó la iniciativa de que se tiene que cumplir que los residentes que están en su día de guardia no pueden estar más de 24 horas en el hospital. Es decir, si tú entras de guardia hoy a las 7 de la mañana, mañana a las 7 de la mañana te tienes que retirar del hospital y ya no te quedas ese mismo día más Sí, horas, pues. pero es la parte en la que mucha gente ignora que los residentes tienen clases. O sea, los residentes tienen a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana la entrega de guardia y que la entrega de guardia que nosotros hacemos día a día es la presentación de casos clínicos y lejos de que hacemos una presentación de casos clínicos, tenemos una enseñanza. Obviamente hacemos ciertas preguntas que van en relación a la especialidad. Y entonces, ¿cómo tú, si tú vas a salir a las 7 de la mañana como residente, porque no te puedes quedar más de 24 horas, ¿a qué horas vas a tomar la clase que tendrías que tomar de 7 a lo mejor a las 9 de la mañana para poder tomar esos puntos que nosotros teníamos, que es un plan Claro. académico? O sea, si tú me lo preguntas a mí, como todo en esta vida, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Si a nosotros, cuando nosotros fuimos R1, nos hubieran preguntado, oye, ¿te gustaría descansar más? Pues estoy 100% seguro de que a todos los que nos estábamos haciendo la residencia en ese momento, hubiéramos dicho que sí. Pero a cambio de eso, a cambio del hecho de estar tanto tiempo en el hospital, que mal comido, mal dormido y ahí a lo mejor cansado y todo, pero a cambio de eso, por el mismo volumen de trabajo que había, pues desarrolla uno más habilidad en cuestiones que son de repetición. Por ejemplo, reducir una fractura, hacer una artrocentesis o reducir una luxación. Si a lo mejor yo, que estuve en guardias ABC y que estuve mucho tiempo en el hospital, pues en mi R1 reduje, no sé, 100 fracturas de muñeca, pues si ahora hacen guardias ABCD y no se pueden quedar más de 24 horas, pues ya no van a reducir 100, a lo mejor van a reducir 30, ¿no? O 20. Entonces, ese tipo de cuestión es la que se tiene que intentar balancear en la enseñanza y que, pues, siendo honesto, como apenas se está haciendo el cambio, estamos viendo la manera de que no repercuta en la enseñanza del residente. Bueno, y siendo honestos, digo yo la realidad, para mucha gente que me conoce de mis residentes que a lo mejor van a estar viendo este podcast, que me conocen, saben que fui una persona muy estricta. Si hay alguien justo aquí, es mi amigo y mi amigo porque tiene buen corazón. A lo mejor yo soy de esa vieja escuela en donde tú no tendrías por qué ir a descansar, porque precisamente por eso se llama residencia. Y además tienes un salario, recibes un salario, eres sindicalizado como residente y entonces pagas una cuota y tienes, así como tienes derechos, pues tienes obligaciones. Sí, o sea, es un tema complejo, ¿no? No es así tan fácil porque el residente se encuentra en una especie de área gris en la cual, pues sí es trabajador porque percibe una quincena, pero se le considera que es un médico en formación todavía. O sea, es un área de gris que puede dar lugar a cosas raras, ¿no? Pero bueno, dentro de las
áreas grises que a lo mejor está mencionando Damián, también sabías que el médico residente puede ser demandado y también puedes llegar a tener que presentarte Claro. en un ministerio público por una demanda médica porque formas parte, eres médico, Claro, tienes o una sea, responsabilidad. una de las cosas que a mí más me desconcierta es cuando llegan pacientes, por ejemplo, específicamente estoy hablando de a nivel institucional, en el Seguro Social, o a lo mejor en Salubridad, o en el ISSSTE, en cualquier institución. Y el paciente llega y dice, no, es que me atendió puro practicante. Y pues, no es así. Todos los doctores que están haciendo, no nada más de ortopedia, de cualquier especialidad, son médicos titulados. Todos y cada uno de ellos son médicos titulados, ya tienen título y cédula. Son médicos titulados que están haciendo un proceso de adiestramiento para una especialidad. O sea, no son practicantes, no es así como que no sepan. Todos tienen título y cédula. Y como dices tú, al tener título y cédula, pues tienen también derechos y también tienen obligaciones y responsabilidades que les conlleva el hecho de tener esa cédula profesional. Y bueno, para aquellos que no saben, digo, esto que está comentando Damián es súper importante, pero también yo acabo de tomar un curso de Medfluencer. Yo no sabía el término. El término Medfluencer es aquel médico que va a publicar, que va a hacer a lo mejor un video, que va a hacer un podcast. Y ustedes sabían que un Medfluencer, que es un médico que tiene un título y que tiene una cédula, tiene ciertas responsabilidades para poder decir ciertas cosas o a lo mejor promover algún medicamento. Claro. Y que no podemos promoverlo, o sea, que nosotros tenemos que saber qué es lo que podemos decir, porque todo tiene una implicación legal, a diferencia de un influencer, que un influencer puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera porque no tiene una cédula y no tiene una profesión, y a lo mejor él dice algo y las leyes no aplican en ese aspecto. Entonces, sí es importante eso que Sí, está en este caso, pues la COFEPRIS es la que se encarga de verificar eso. En nuestro caso, que somos médicos, ¿no? O sea, entonces sí es muy importante esto que está comentando Damián, porque ese es un tema también que mucha gente acostumbra a decir, no, pues es que me atendió un practicante. No, no te atendió un practicante, te atendió alguien que tuvo que pasar por muchos años para ser médico, que tuvo que hacer un examen a lo mejor una vez, 2 veces, 3 veces para poder quedar en la especialidad, y que ese médico que te está atendiendo, aunque tú lo veas de blanco, que a lo mejor pensarás que es un estudiante porque lo ves joven, tiene ya la preparación y la capacitación para poderte brindar la atención. Por eso es importante que ustedes entiendan que no son practicantes, son médicos residentes, y el médico residente está en formación, que sí tiene un grado de responsabilidad y que también no tiene ningún derecho a lo mejor a faltarle al paciente. Así claro. Como hay derechos como pacientes, hay derechos también como médicos en el cual ustedes no tienen por qué dudar de lo que ellos a lo mejor les puedan llegar a decir, que también están en su derecho de exigir que el médico titular te vea, porque si a ti te dan una cita con un médico, tú tendrías que tener, obviamente, la presentación con el médico con el que te están citando. Pero ese es el error número uno de los pacientes también, porque yo lo hacía, y Damián no me va a mentir, mucha gente lo tomó a mal, pero una de las cosas que yo decía en la consulta ahí en el IMSS era, bienvenido al Seguro Social, soy el doctor Gustavo Cayetano. Yo me presentaba siempre ante mis pacientes, pero a veces el médico no se presenta, y entonces no es una cuestión del médico. A ver, yo soy como paciente, yo soy Gustavo, doctor, ¿usted quién es? Pero mucha gente cuando les preguntas, oiga, ¿quién lo atendió? Un chaparrito de lentes, doctor. Uno de blanco. Uno de blanco, uno que tenía bata, uno que tenía lentes. Pues no se la adivina quién. Ustedes tienen que saber quién los está atendiendo. Por eso es muy importante el que ustedes tengan esa comunicación asertiva para preguntar. Mucha gente tiene miedo, que ese es otro tema que me ha llamado mucho la atención y que lo he comentado en otras ocasiones, en que la gente aquí, bueno, tan solo en Veracruz, no sé, a lo mejor en otros estados cómo pueda llegar a pasar, pero vas a que el médico te regañe. O sea, ¿el médico te va a regañar? Es lo que mucha gente dice, ¿no? Llega a la consulta y lo primero que te dicen, ay, doctor, ya me va a regañar porque no hizo alguna de las indicaciones que usted me dio. O sea, yo particularmente a mis pacientes les digo, no, o sea, no, aquí no se trata de regañarlo. O sea, yo como médico mi función es, obviamente, intentar brindarle pues lo mejor posible y la asesoría de qué cosas son las que tiene que hacer usted para que se sane, ¿no? Para recuperar su salud. Pero
yo se lo puedo decir, pero ninguno de nosotros médicos somos su mamá para ir a vigilarlo a su casa, ¿no? O sea, si usted no quiere hacerlo, pues yo no lo puedo obligar. Es una responsabilidad del paciente. El paciente, pues también es responsable de su propia salud. Oye, a mí me pasa muy frecuentemente, muchos de los pacientes cuando llegan y ves al familiar y el familiar le dices, oiga, es que tiene mala rodilla, pero ya le di el tratamiento, me sigue doliendo la rodilla. Y veo al familiar y le digo, oiga, pero ya no limpió su casa, ya no anduvo trajinando sus plantas, ya no anduvo regando plantas, ya no anduvo agachada, ya no anduvo subiendo y bajando escaleras. Y el familiar se te queda viendo a ti como diciendo, doctor, es que nosotros le decimos, pero ella no hace caso. Entonces esa es la parte en la que nosotros como médicos le digo al paciente, ¿para qué gastan? Cuando tú eres paciente, ¿para qué gastas una consulta donde si te vamos a dar una recomendación, finalmente no vas a hacer caso? Y no es un regaño, no es un regaño. Yo no es que regañe yo a la gente, pero en la actualidad el salario mínimo en nuestro país realmente está muy bajo. Si ustedes se ponen a ver cuánto cuesta una consulta médica, que a lo mejor pudieran llegar a pensar que es mucho, ¿sí? Por arriba de un salario mínimo, ustedes van a decir, ¿para qué gastas si no vas a hacer caso de lo que el médico te está diciendo? Entonces es un tema bien importante lo que está diciendo Damián. Y entonces hay pacientes que llegan y, por ejemplo, me llegó un paciente ahorita con 2 o 3 hernias de disco y el paciente me dice, pero es que yo tengo que trabajar, doctor. Ajá, tienes que trabajar y tu trabajo es ¿qué? Cargando. Ajá, y vas a cargar. ¿Y cuánto puedes llegar a ganar trabajando, cargando, haciendo un esfuerzo por tu trabajo para que te den el mejor premio Nobel al mejor trabajador del mundo, para que termines enfermo? Y eso me pasó justamente ahorita y contaba yo la historia, se la contaba yo a Damián, de que cuando yo renuncio al Seguro Social, que mucha gente está enterada de este punto, te sientan en una mesa de más de 10 personas. Y en esa mesa de más de 10 personas, en el momento en el que te dan tus papeles a firmar, llegan todos los jubilados y llega la gente que está a lo mejor renunciando a los sistemas públicos de salud, de las instituciones públicas, y hagan de cuenta que tenía yo al lado una señora que estaba cubriendo su hoja porque no quería ver su finiquito, pero había gente que llegaba que no podía caminar, que a lo mejor dio más de 30 años en su trabajo y que no podían caminar, y que tú dices, diste 30 años en tu trabajo, pero terminaste mal. Eso no es calidad de vida, o sea, la vida se vive solamente una vez, no puedes dedicarle todo a tu trabajo porque tienes una vida y nada más existe una. Entonces sí es un tema importante el que ustedes tienen que entender, que nosotros no es que los regañemos, simplemente que cada quien valore su salud y que puedan llevar las recomendaciones que nosotros les damos, ¿no? Claro, no tiene sentido ir a pagar una consulta para ignorar al médico, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Y aquí nos pasa, bueno, Damián ve muchos pacientes fracturados, mucha gente que tenemos accidentada. Recordarás el caso del paciente que operamos de un clavo, que tenía una fractura de una moto que se fracturó y le pusimos un clavo, Sí. y a las semanas llegó fracturado. Se volvió a subir a la moto, ¿no? Se volvió a subir a la moto y llegó fracturado ahora del fémur y tuvimos que ponerle un clavo en el fémur. O sea, Sí es. ese tipo de cosas que tú dices, ¿hasta dónde llega la gente, no? Pues ahí, mira, como decía mi abuelita, en este mundo hay de todo, ¿no? Hay gente que es muy responsable con su enfermedad y sigue tus indicaciones al pie de la letra y te pregunta y, sí, doctor, sí, y muy aplicado. Y hay gente a la que uno pensaría que como que pues le vale gorro, ¿no? O no le interesa su salud Sí. porque no te hace caso, o pues no sé, o sea, o no sé si tal vez como dices tú, a lo mejor es porque tiene mucho miedo y no te entiende lo que le estás diciendo, pero pues sí, o sea, se dan ese tipo de casos de personas que pues no siguen la indicación y como que no aprecian el hecho de, pues, de estar sano, ¿no? Y de poder caminar, de poder hacer sus actividades normales. Y eso que está comentando Damián es súper también importante, el hecho de que cuando están delante de un médico, la primera reacción como paciente es tener miedo. Tú lo primero que reflejas es como un miedo. Yo no sé si es a lo mejor la sensación que yo he tenido cuando vas y a lo mejor te vas a ir a confesar con un padre, ¿no? O sea, que te hincas y que tienes que hacer la confesión en la iglesia
y es así como un cierto temor. No tendrían por qué temor porque la persona que está enfrente es exactamente igual que tú, somos iguales, no existe una diferencia como humanos, somos los mismos, simplemente que a lo mejor nosotros buscamos la forma de que la gente esté sana, ¿no? Y que tenemos una recomendación que a lo mejor suena golpeado o a lo mejor la gente tiene cierto miedo en preguntarte, ¿no? Porque te ven de Claro. blanco. Y esa es la parte que tú dices, no, nosotros como médicos no tienes por qué tener miedo, la atención tiene que ser exactamente igual. Claro. Y si tú te sientes ofendido, y eso lo he comentado porque en nuestro argot médico también existen muchas personalidades, no nada más existen personas a lo mejor que pueden ser un poquito tolerantes, hay gente que a lo mejor no es tan tolerante al trato con el paciente, pero en ese momento si tú no te sientes a gusto, ¿qué sigue? Pues pedir un cambio de médico. O sea, tú puedes elegir otro médico. ¿Cuántos médicos no hay? ¿Cuántos médicos somos en el IMSS? Muchos, ¿no? Muchos. Entonces, si tú sientes que la atención del médico que te está dando no es la más correcta o que sientes que el médico te está agrediendo, lo que tú tienes que hacer es dirigirte a las áreas correspondientes para tú decirle, ¿sabes qué? Doctor, no me siento cómoda con usted. Gracias, muy amable, voy a solicitar un cambio de médico. O me Y gustaría eso, escuchar otra opinión, ¿no? o escuchar otra opinión, porque a lo mejor también es un tema importante. ¿Cuántos pacientes tú has visto que les has dado una segunda opinión y a lo mejor no eran quirúrgicos, Sí, ¿no? sí pasa. Mira, está el viejo dicho de nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. En la relación médico-paciente, pues también sucede. O sea, no. Incluso nosotros mismos como médicos, cuando nos enfermamos y tenemos que ir a ver a alguien, pues no siempre te cae bien el médico, porque tenemos personalidades diferentes como seres humanos. Tenemos personalidades diferentes y formas de ser diferentes. Y hay personas con las que eres más afín y personas con las que a lo mejor no lo eres tanto, ¿no? Y como dices, o sea, bueno, no significa que este médico a lo mejor me esté buscando hacer un daño o algo así. Simple y sencillamente, pues no soy afín con él, no me siento con confianza, puedo cambiar de médico, pedir una segunda opinión, algo, porque la confianza con tu médico tratante es uno de los pilares fundamentales del tratamiento. O sea, que tú te sientas cómodo con él, que le puedas hacer cualquier pregunta sin miedo, que siga sus indicaciones porque de verdad sientes que te está diciendo y te está dando un buen tratamiento, ¿no? Sí, claro, además eres una persona vulnerable. Una vez que tú entras a quirófano, te sientes vulnerable. Yo llevo 2 cirugías en mi vida, una ovulopalato-faringoplastía, porque roncaba yo mucho, y la Mentira. otra, pues tengo una cirugía bariátrica en la cual me sometí a la cirugía y a lo mejor tú te sientes muy vulnerable, pero te sientes vulnerable en el momento de estar dentro de un quirófano, por lo cual tú tendrías que tener la confianza completa con el médico con el que te está tratando. Por eso siempre les hago hincapié a los pacientes, lo que decía Damián, si tú no tienes la confianza de realizarte un procedimiento quirúrgico con alguien porque no te cayó bien, como dice Damián, pues no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Hay gente a lo mejor que ven al doctor Cayetano y una vez un paciente llegó y a Damián le dio mucha risa porque un paciente llegó y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Me cae mal su seguridad. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, sí. Que me dice, no, doctor, es que la realidad, le digo algo, me cae mal su seguridad. Y entonces le digo, bueno, está bien, o sea, no hay ningún problema. Si usted no tiene la confianza de realizarse un procedimiento conmigo, es más, no le cobro ni la consulta, no tengo ningún problema. A lo mejor usted puede ir a preguntarle a alguien más el que qué necesita o el que requiere para poder estar bien. Entonces, muchas de estas partes en que tienes que tener la empatía con el Claro. médico, ¿no? Y eso pasa en cirugía de columna, en cirugía de tobillo, y ese es otro tema importante. En trauma nos dividimos en varias áreas. Por eso es que tú tienes que preguntar cuál es el expertise o cuál es el área del médico. Así como hay médicos generales, hay médicos internistas, hay médicos angiólogos, hay Ujú. médicos en trauma, también se dividen los médicos. Me preguntaban hoy, oiga doctor, ¿y ve niños? O sea, conozco una especialista en terapia física y rehabilitación de niños. Dije,
es la primera vez que escucho que existe un especialista en terapia física y rehabilitación enfocado en niños. Yo no veo niños, sí los veo, pero la realidad es que veo muy pocos niños. ¿Por qué? Porque los padecimientos que yo veo son más de rodilla en gente adulta mayor. Y entonces Damián se dedica a pie y tobillo y él ve puros pacientes de pie y tobillo ahí en el Seguro Social y su expertise es pie y tobillo. Entonces es un tema donde tienen cada quien que saber a dónde dirigirse, ¿no? Sí, yo a mis residentes yo les comento que pues nuestra especialidad es una, a pesar de lo que podría pensar la gente o el estereotipo de que, ay, no, es que los traumatólogos son como carpinteros nada más, pues realmente no, o sea, nuestra especialidad es una de las más complejas que abarca literal desde la base del cráneo hasta el dedo del pie y que involucra metabolismo, que involucra biomecánica, incluso ciencias que ni siquiera son del área médica, ¿no? Por ejemplo, yo recordando cuando éramos residentes, entré a la especialidad en el R1, en el primer mes me compré un libro, el Kapanji de fisiología articular, y me pongo a leerlo y me pongo a leer la fisiología articular es básicamente el estudio de cómo funcionan las articulaciones, las diferentes articulaciones del cuerpo. Y en ese libro venía, el primer capítulo era dedicado al hombro. Y cuando me puse a leer el libro y vi que en los primeros párrafos venían las ecuaciones matemáticas con las cuales se podía describir el movimiento del cono de circunducción del hombro, todo el rango de movimiento del hombro. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me están poniendo ecuaciones aquí? O sea, yo estudié medicina, no estudié ingeniería ni estudié nada de eso. Sí. Pero bueno, es una especialidad muy, muy amplia y entonces se subdivide rodilla, cadera, columna, ¿no? Precisamente por eso, porque es muy, muy amplia e involucra, de hecho, incluso muchas ciencias que no tienen que ver con la medicina, ¿no? Y tan solo esto que tú que estás comentando me da mucha risa porque tienes razón. O sea, tan solo alguien pudiera pensar que nosotros ponemos tornillos para todos aquellos que quieren hacer trauma y ortopedia o para los residentes que están estudiando trauma y ortopedia. Nosotros tenemos que saber cuál es la hélice de cada tornillo, Claro. cuál es la distancia entre cada hélice de cada tornillo. El hexágono de Allen, que es el grosor, el alma del tornillo, ¿cuánto mide? ¿Cuál es el destornillador que vas a ocupar? Y en algún momento me pasó en la vida, estudiando el internado, que decía un doctor, pásame el osteotomo. Y le decía yo, el formón, porque mi papá era carpintero, y entonces yo agarraba y le decía, pues el formón, eso no es un osteotomo, es un formón. Pásame el destornillador 3.5, ¿no? Y tú decías, ah, el desarmador. Y entonces hay muchas cosas que a lo mejor se asemejan con cuestiones, a lo mejor como tú dices, de carpintería, pero que tienen una ciencia realmente increíble, porque poner un tornillo que no llegue a otra cortical del fémur o del hueso, nosotros ponemos ciertos tornillos para darle estabilidad y existe una gran biomecánica y una gran física en todo lo que hacemos que si no lo entiendes, podrás ver 1000 tornillos de una placa y a lo mejor no va a pegar o no va a consolidar una fractura, ¿no? Claro, o sea, todos los implantes y todo lo que nosotros utilizamos en cirugía, las prótesis que tú pones o lo que sea, pues lo diseñó un ingeniero biomédico, ¿no? Pero pues no lo diseñó nada más porque de repente un día se le ocurrió, voy a hacer. No, o sea, hay toda una razón de ser, de por qué lo diseñó así, de por qué el corte de la prótesis se tiene que hacer así, de por qué este tornillo tiene estas medidas, o sea, y todo eso nosotros tenemos que conocer el por qué, Así ¿no? es. O sea, por ejemplo, las prótesis. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿cómo hacen los cortes para las prótesis? Y ahorita que grabamos la última vez el video que hicimos justamente para el programa de Televisa, Sanando Dudas, hicimos una grabación donde entró la conductora, Cristín, una gran amiga nuestra, entró a la cirugía. Me dice, es que Cayetano, haces unos cortes perfectos. Hacemos unos cortes a través de unas guías. O sea, no es algo que tú digas, voy a cortar nada más porque a mí se me ocurrió cortar. Para nosotros, ustedes tienen que tener la idea de que a lo mejor un grado de angulación es una biomecánica increíble. Sí. Porque puedes dejar a lo mejor a alguien con un dolor por 1 grado, 2, 3 grados,
Yo lo veía con una paciente que tenía una protrusión discal y a partir de cuántos milímetros tú puedes llegar a tener un problema en la columna. Si una hernia de disco te involucra o un desplazamiento vertebral te involucra más de 3 milímetros, es un gran problema. Y mucha gente dice, ¿3 milímetros? O sea, Claro. que para ellos a lo mejor dices, 3 milímetros no es nada. 3 milímetros para nosotros es muchísimo. Entonces sí es importante ese tema de biomecánica, es como los Sí, debemos de conocer de todo. de todo. Fuimos a un congreso internacional de pie y tobillo en Puebla y ahorita que fuimos al congreso vimos cuántas técnicas para el hallux valgus o para el juanete, vulgarmente hablando, existen. Muchas, ¿no? Hay que individualizar los casos ahí, ¿no? Porque pues es variable que si ya es un hallux rigidus o que si ya se involucra con desgaste de otras articulaciones. O sea, entonces, como cada paciente puede presentar diferentes características dentro de ese mismo juanete que le llaman, pues hay diferentes técnicas que se pueden usar, no es solamente una sola Pero ¿cómo, receta de pero ¿cómo cocina, nos ¿no? enseñaron a nosotros? No, bueno, es parte de lo que se viene intentando mejorar, ¿no? También la enseñanza, ¿Pero ¿no? qué te decían al juanete antes? Nosotros aprendimos todavía, a lo mejor, pues leyendo libros y eso, y nosotros fuimos parte de la generación que sufrió, o bueno, no sufrió, sino que aprendió ese cambio de no nada más leer lo que está escrito en los libros, porque realmente lo que está escrito en los libros, pues ya tiene varios años de desfase o de retraso o de actualización. Entonces, nosotros ya fuimos aprendiendo a leer lo que son artículos médicos, ¿no? Los artículos médicos, pues son los más recientes que van saliendo, y ya para que ese artículo, lo que dice ese artículo se compruebe y pase a un libro, ya pasó mínimo 7, 8 años, ¿no? Entonces, aunque el libro sea de última edición, ese conocimiento que trae ya está desactualizado unos 7, 8 años. Entonces, a nosotros, cuando nosotros estábamos en la residencia, nos tocó ese cambio. Todavía muchos profesores nos tocó que nos enseñaban, no, pues léete tal libro o algo así. Y poco a poco fuimos aprendiendo a pues, leer artículos médicos, ese otro tipo de cosas. Sí, el tema va en que nosotros en la cuestión de actualización en México, tan solo en México vamos retrasados, no sé cuántos años te gusta que vamos retrasados en cuestión médica en comparación de países del primer mundo. En otras especialidades no lo sé, pero aquí yo creo que lo que nos limita es el factor económico, más que nada. Ah, no, sí, Claro. pero ¿cuántos años te Porque gusta? conocerlo, por ejemplo, conocerlo que se hace en primer mundo, pues sí lo conocemos. Solamente que a lo mejor no podemos hacerlo porque pues no se tiene la capacidad económica de contar con cirugía robótica en cualquier hospital o de contar con que a todo paciente se le ponga una prótesis de cadera de doble movilidad, por ejemplo. Pues el factor económico pesa mucho todavía aquí con nosotros, ¿no? Sí, por eso es un tema importante que ustedes tienen que considerar que a final de cuentas la medicina en México pues no está como la de Dinamarca que dicen por ahí. En algunos. Pero la realidad algunos es que, casos. bueno, nosotros tenemos que buscar la forma de poder mejorar la situación y tampoco es así como que la tecnología, todo es así como que el 100%. No necesariamente. No es necesario, es lo que dice Damián, y esto me pasó a mí con lo de la cirugía robótica. Nosotros podemos hacer lo mismo que hace la cirugía robótica sin necesidad de tener cirugía robótica, que tenemos que ir adaptándonos a los cambios porque finalmente esto es como la inteligencia artificial y tenemos que ir cambiando. Obviamente tenemos que ir modificando muchas cosas porque la enseñanza, y se lo platicaba yo a Damián hace poquito, que el esquema de educación en medicina ha cambiado mucho. Actualmente ya no existe prácticamente un anfiteatro donde tú hacías disección sobre un cuerpo humano como tal. En la actualidad ya existen, ¿cómo se llaman? Pues el maniquí, ¿no? Simuladores, Sí, que le llaman. simuladores, maniquís, cuando nosotros teníamos pues prácticamente un cuerpo Pues humano. sí, hicimos todavía disección en cadáver, ¿no? Nos tocó ese método de enseñanza en su momento cuando estábamos en la universidad. Y en la actualidad pues ya no se ocupa, o sea, ya la realidad es que ya ocupan pues la inteligencia artificial, ocupan algunos métodos en los cuales pueden ellos de manera virtual poder ver todas esas estructuras que nosotros tuvimos que abrir
y que en aquel entonces nosotros estábamos en disección y en disección te salpicaba la grasa, ¿no? Del muerto y tenías que estar pues prácticamente trabajando, o sea, y era algo que hacíamos todos los días en la escuela, estábamos como 2 horas, ¿no? Sí, nos tocaba 2 horas diarias 2 horas de anatomía de diarias disección, se llama de la materia, anatomía y disección en el y nos anfiteatro. encontrábamos en el anfiteatro con diferentes grupos y la verdad es que era una situación muy, muy divertida. Digo, para nosotros que estamos involucrados en la medicina, a lo mejor para alguien que no está involucrado en la medicina, imagínate estarte comiendo un bolobán, ¿no? Y de repente, digo, aquí en Veracruz nos comemos un bolobán y estás en el anfiteatro comiéndote un bolobán y alguien pasa y ya casi que te toca con el guante. Y eso pasa, verídico. Llegan y alguien por maldad Era la novatada, ¿no? la novatada, llegan y te tocan con el guante lleno Con el guante que estuvo haciendo la disección del cadáver ahí. A ver, dame tu bolova, de tu bolova. Sí, o sea, es algo que llega a pasar que a lo mejor mucha gente desconoce, mucha gente dice, no, es que eso es en serio, sí, eso pasaba en nuestra época. Entonces, la realidad es que la medicina es muy bonita. Digo, la intención de este podcast es justamente eso, el que podamos hacer conexión con algunos estudiantes de medicina. Ahorita, en la actualidad, yo tengo médicos, bueno, tengo una doctora del Tecnológico de Monterrey que viene a rotar conmigo a la especialidad. Ellos hacen como un doble internado. Hasta ahorita me acabo de enterar que hacen un doble internado y en ese doble internado eligen con qué médico especialista ir para poder especializarse o para poder tomar esa materia truncal que es traumatología y ortopedia. Y entonces acudieron dos. Tengo ahorita una doctora. Terminando la rotación de esta doctora, va a rotar un otro médico que eligió venir con nosotros y que nosotros le vamos a dar la materia truncal que es traumatología y ortopedia. Yo lo hago con todo gusto. La realidad es que es algo que me gusta mucho. He cambiado mucho también porque Damián me conoce y fui una persona muy, muy estricta en cuestiones de trauma y ortopedia con los residentes. Y algo que a lo mejor no te había platicado es que ya en los hospitales particulares, por ejemplo, en uno de los que estoy este, dando ahorita, que trabajando, quieren meter médicos residentes en rotación y es un tema complejo, ¿no? No, no es tan fácil, ¿eh? O sea, independientemente de toda la normatividad con la cual se tiene que cumplir, porque no es nada más de que yo digo que voy a aceptar residentes y ya, pues, se tiene que cumplir con toda una normativa. Pero independientemente de eso, o sea, eh, el área formativa, ¿no? El hecho de tener residentes no es nada más tener alguien que te saque la chamba, ¿no? O como dices, ¿no? Que, pues esta doctora que en este caso llega contigo porque pues quiere aprender y tú adelante, ¿no? Le abres las puertas de tu consulta, de tus pacientes para que aprenda y vea algo, ¿no? O sea, es una relación de simbiosis, un mutualismo en el cual ambas partes deben de recibir un beneficio, ¿no? Por un lado, los residentes aprenden, desarrollan habilidades que pues no tienen y todo eso, y por otro lado, hacen actividades asistenciales que a nosotros nos ayudan, ¿no? O sea, es una relación, en el curso de docencia que tomé, es una relación horizontal, mencionan, ¿no? No es algo vertical en el cual nada más hay uno que tiene la jerarquía y es el único que se beneficia y el de abajo pues se tiene que aguantar, ¿no? Esto tiene que ser algo horizontal en el cual los dos obtienen beneficio. Uno aprende y el otro pues recibe ayuda de esa persona que está aprendiendo. No, y eso es un tema importante porque definitivamente muchos de los médicos internos en la actualidad o de los médicos que están haciendo o que están estudiando medicina creen que son secretarios, ¿no? Y ese es uno de los temas principales por los cuales ha habido muchos cambios, por las quejas de que son secretarios. Claro. Pero es esa dualidad en apoyo mutuo, ¿no? Ujú. La vieja escuela de especialidades, estamos hablando de los que se formaron en los años 70s, 80s, pues se tenía todavía mucho ese tipo de pensamiento, ¿no? De que pues el residente es casi casi que hasta vete por mi ropa a la lavandería, ¿no? No, o sea, a, O a es mí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ha ido cambiando poco a poco la idea. a mí me pasó, o sea, a final de cuentas yo les voy a comentar que yo estuve en uno de los hospitales, no voy a mencionar cuál, uno de los número uno en México de especialidad de trauma y ortopedia, y si cometíamos un error, el médico nos decía, adelante, somos 7, queremos 7 cangreburgers, ¿no? Entonces tenías que ir a buscar las hamburguesas, ¿sí? No voy a dar un comercial, a lo mejor, en Carl Juniors,
Y a lo mejor él no sabía si yo tenía dinero o no, pero él ya te mandaba por las hamburguesas para todos, o sea, y te decía, no regreses si no traes las hamburguesas. Y entonces, ¿de dónde saco dinero si apenas si tengo para vivir? Porque estoy como residente aquí, pago renta, tengo que estar viviendo, pero son cosas que son parte de tu formación. No te vuelves a equivocar, te lo puedo prometer que no te vuelves a equivocar y que no te vas a olvidar de esa enseñanza nunca, ¿no? No, o sea, el aspecto de la disciplina y del hecho de que haya consecuencias a tus actos, eso es algo que estoy convencido que debe de haber. O sea, no, si tú cometes un error y se te dice la primera vez, mira, lo hiciste mal, no lo vuelvas a hacer. Y luego, al mes, vuelves a cometer el mismo error y nada más se te dice. Y al otro mes vuelves a cometer el mismo error y no hay ningún tipo de consecuencia por los errores que tú cometes. Simple y sencillamente, pues vas a seguir cometiéndolos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna consecuencia. Debe de haber alguna consecuencia. Tampoco es así como de que, oye, vete a invíteme la comida. No, o sea, simple y sencillamente la consecuencia es, bueno, pues en tu calificación de mensual, porque por si no lo saben, a todos los residentes se les hace una evaluación mensual de diferentes áreas, pues en tu calificación mensual se va a ver reflejado, ¿no? Y si se puede llegar a reprobar y puedes llegar a perder la especialidad por hacer un mal desempeño, por tener una mala actitud, o sea, no realizar las cosas que tienes que hacer. Y es que hay diferencia a lo mejor de otras áreas, a lo mejor de arquitectura, no sé, de ingeniería. Equivócate. Sí, claro, ¿no? O sea, Equivócate con un paciente. Equivócate a lo mejor en un paciente que le vas a poner un medicamento y le pones otro y que el paciente puede fallecer. O sea, el claro. error es un error médico que depende mucho de la vida del paciente. Por eso, muchos de las personas que están autorizando todo este tipo de cambios que puede haber con los residentes deberían de ponerse a ver qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi hijo si tuvieran un error médico. Todos somos humanos, todos podemos cometer errores, pero en medicina cometer un error implica tener un problema significativo para el paciente y para la familia. Entonces, si esa situación estricta que existe a lo mejor en nuestro ámbito, pudieran tenerlo en consideración en el sentido de que no es criticar a los maestros, no es criticar la manera en la que, como tú dices, va a haber una consecuencia. A lo mejor tenemos ya unas rúbricas, ya no Claro. es el hecho de que voy a castigar a un residente porque esto ya no existe, ¿no? A lo mejor va a existir una rúbrica, pero ya esa rúbrica de evaluación que van a hacer, pues ya te vas a ver afectado porque Claro. te pueden correr de la especialidad, o sea, y no correr, o sea, el término está mal. No, o sea, Finalmente, el término pues, es darlo de baja o sea, a los residentes se les evalúa el área de conocimientos, el área de habilidad psicomotriz, pues si tiene que hacer procedimientos, el área de ética y valores, el área de investigación y el área de enseñanza en el sentido de que si el residente le enseña a los residentes de grados inferiores. Esas 5 áreas son las que se le evalúa. Y en esas 5 áreas hay una mínima calificación aprobatoria que, pues, si el residente se equivoca mucho o tú lo ves que pues, no tiene buena actitud, se pelea con el personal de enfermería o con sus propios compañeros, no, tú le encargas que haga alguna actividad de, oye, necesito que se programe este paciente para mañana y él le vale gorro y no lo hace. O sea, todo eso, pues simple y sencillamente puede reprobar. Y con varias calificaciones reprobatorias, pues, puede perder la residencia, puede darse de baja. sí, además, digo, si tú como residente sientes que esa especialidad no es la que era o lo que tú habías pensado, tomar la determinación de decir gracias es muy válido Sí, y claro. cambiar. No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Yo siempre les he dicho y algo que he aprendido mucho de todo, de toda esta experiencia es que cada quien hace lo que le gusta y es importante el que tú disfrutes tu trabajo. Entonces, digo, le agradezco a Damián el que haya venido el día de hoy a nuestro podcast. Digo, la idea es justamente, ya tenemos un podcast de introducción donde a lo mejor conocen ya al doctor Gustavo Cayetano. Ahorita quise presentarles a uno de mis mejores amigos, el doctor Damián Sánchez, que me ha soportado ya por muchos años justamente en esto de la traumatología y la ortopedia.
seguimos operando juntos, seguimos trabajando juntos. Siempre hemos tenido ese enfoque, a lo mejor de poder ser como el yin y el yang en la ortopedia, porque él es la persona justa, a lo mejor yo no soy muy justo, soy muy estricto, y entonces él dice, ¿sabes qué? Tranquilo, hay paz. Y esa parte es muy importante, siempre tener un equilibrio en esto de la traumatología y la ortopedia. Digo, le agradezco el que haya aceptado la invitación. Esto fue una plática de cuates. La idea de hacer este tipo de podcast es justamente el que ustedes se vean identificados en qué es lo que sigue en tu carrera. En capítulos a lo mejor más adelante vamos buscando a lo mejor el poderles enseñar ya esas técnicas que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, con la finalidad de que ustedes perfeccionen sus técnicas y que esto se replique a nivel nacional, a lo mejor a nivel internacional, para ofrecerle al paciente un mejor resultado. No es con la finalidad de que nosotros, ni me interesa monetizar, ni me interesa el que yo tenga más vistas o no, el que tú puedas entrar a un podcast y que tú puedas ver qué cirugía se hace, cómo se hace la cirugía, porque yo veo cirugías de chinos, de estadounidenses, de alemanes, de gente de Londres, pero si tú quieres entrar a una cirugía de un mexicano, la realidad es que no existe. Entonces sí es importante el que nosotros podamos demostrar que México tiene el mismo nivel que cualquier otro país. Y esa es la idea de que iniciamos este tipo de videos y de este tipo de podcast con la finalidad de que ustedes vean que México está dentro de los lugares número uno en lo que nosotros hacemos y que a lo mejor hacemos cosas mejor con menos recursos de los que tienen otros países. Entonces, esa es la intención de hacer este tipo de videos. Te agradezco, Damián, el que hayas aceptado la invitación. Sé que a veces no es difícil cuando uno no está involucrado en este tipo de, de vivencias, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación y si tienes algún mensaje para los residentes o para la gente y las nuevas generaciones de médicos, me gustaría que se los dieras porque tú eres una persona, yo siempre te he considerado una persona muy, muy sabia, muy centrado, ¿sí? Y eso lo reflejas en tu día a día y en tu vida y digo, estoy orgulloso de ser tu amigo. Muchas gracias, amigo. No, el mensaje que les daría es, bueno, les relataría la experiencia que a mí me hizo mentalizarme o aceptar o hacer las cosas con gusto en mi residencia. Tú estás de testigo que los primeros 6 meses de nuestro R1 yo odié ahí la especialidad. Yo decía, no, Dios mío, esto, o sea, estoy muerto de hambre, no duermo, estoy muy cansado, no, o sea, y yo quería renunciar. Así yo quería renunciar, decía, no, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, esto no es lo mío, y no. Y lo que a mí me hizo mentalizarme y cambiar de actitud fue darme cuenta de que, o sea, y es el consejo que le doy a todos los que estén pasando por una situación en la cual piensen que a lo mejor pues no están a gusto o algo así, es, si tú vas a hacer tu especialidad en un hospital, tú vas por gusto, como lo que decías tú hace rato, porque tú quieres. ¿Por qué? Porque nadie de ese hospital va todos los días en la mañana a jalarte de la pata para llevarte arrastrando al hospital. No, tú vas todos los días porque tú quieres ir. Tú te levantas de la cama, vas al hospital, haces las cosas por gusto, porque nadie te está poniendo en la pistola para ir al hospital. Entonces, si tú vas a hacer las cosas por gusto, pues haz las cosas con gusto. Haz las cosas bien, disfruta lo que estás haciendo. Sí, es cansado, sí. Sí, tal vez no puedes comer, sí. Sí, a veces no puedes dormir, sí también. Pero eso es algo que pasa, o sea, es un periodo de tiempo muy breve que en esa misma adversidad está el crecimiento personal, disfrútalo, o sea, aprovéchalo. Es una experiencia que va a pasar y que después vas a voltear la vista atrás y vas a decir, me forjé ante la adversidad y ahora soy una mejor persona porque lo hice con gusto, disfruté del hecho de estar haciendo mi especialidad. Digo, la realidad es que eso que dice Damián, léanlo, está en el libro de Venciendo obstáculos de Ryan Holiday. Van a ver que cualquier obstáculo no es otra cosa más que el que te puedas impulsar para poder ser mejor. Muchísimas gracias y recuerden, soy su amigo, el doctor Gustavo Cayetano,
especialista en cirugía de rodilla.